cartílago, el hueso yoides, y tenemos el cartílago tiroides. En esta imagen puede ser entre la membrana tiroidea, que es lo que hay que hacer incisión para tratar de salvar la vida de un paciente que pudiera tener una obstrucción, sobre todo en la parte superior, por arriba de lo que es el hueso yoides. Y se hace una incisión, entonces el paciente le puede salvar la vida. Entonces tenemos aquí que está irrigada precisamente por la tiroidea superior, que se origina precisamente de la carótida externa. Y ahí vienen sus ramitas para tratar de entrar precisamente por el poro superior, y está irrigada precisamente aquí por la tiroidea media. Y esa tiroidea media se origina precisamente de la carótida, ¿qué? Se origina acá, en el tronco tiro cervical, y se origina precisamente de la subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y que asciende por detrás de la yugular interna para tratar de dirigirse aquí posteriormente y tratar de ligar lo que es el cuerpo y el polo inferior de la glándula tiroides. Y alrededor del 15%, a ver, vete otra imagen para que veamos más bien la arteria ima. Ahí está. Fíjense más o menos, y la arteria ima tiene diferentes orígenes. Si ven aquí, o sea, en esta imagen, exclusivamente vemos que se origina precisamente del tronco brachiocefálico y asciende precisamente por la cara anterior del cuello para introducirse aquí a nivel del istmo en el borde inferior, y después da ramas al lado derecho y izquierdo para irrigar el polo derecho y el polo izquierdo de la glándula tiroides. Entonces serían las tres estructuras vasculares arteriales que irrigan a la glándula tiroides: la tiroidea superior, que se origina en la carótida externa; la tiroidea media, que se origina aquí en la carótida común, de la tronco tirocervical, que se origina precisamente de la subclavia del lado derecho y izquierdo, y de la arteria ima, que se origina precisamente de la brachiocefálica del lado izquierdo, de la carótida común del lado izquierdo, o de tronco brachiocefálico del lado derecho, para ascender y irrigar. Entonces la ima, tiroidea inferior y la tiroidea superior. Regresa a la anterior. Ahora la irrigación venosa anterior a la que estamos viendo ahorita, precisamente va y drena a la yugular interna. Pues aquí vemos lo que es el polo superior de la glándula tiroides, como se origina aquí en el tejido tiroideo, y asciende precisamente las venas aquí junto con las arterias para ir a desembocar precisamente aquí la yugular interna, junto con la laringe inferior aquí, y aquí a nivel de la tiroidea media, que te va a desembocar precisamente aquí a nivel de la yugular interna. Y acá tenemos las tiroideas inferiores que van a desembocar dependiendo de las variantes anatómicas, pero generalmente del lado derecho, si se fijan, en la parte media se encuentra más ubicada aquí lo que es la vena brachiocefálica. Entonces generalmente va a desembocar más frecuentemente en el borde superior de la vena brachiocefálica del lado izquierdo, aunque puede desembocar en la vena brachiocefálica del lado derecho, pero igual va a desembocar aquí. Entonces es una área muy vascularizada, y si tenemos que hacer una tiroidectomía o una traqueostomía, tenemos que valorar precisamente que el paciente no sangre. Y a veces hay que usar un anestésico que tenga un vasoconstrictor como la adrenalina o epinefrina para tratar de disminuir el calibre de las venas, o hacer una punción, y hacer una traqueostomía por punción. Entonces, y la inervación, bien, la inervación estaba precisamente por el nervio, rama del nervio vago. El nervio vago, que forma parte de la vaina carotidia, y la vaina carotidia está formada precisamente por la yugular interna y por la carótida común, y por detrás se encuentra el nervio vago, los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores, sobre todo a nivel donde se encuentra la glándula tiroides. Y entonces aquí vamos a ver que el nervio vago, vamos aquí al lado derecho, va a recurrir precisamente a la subclavia. En cambio, el lado izquierdo va a recurrir por debajo de lo que es el borde inferior de ¿qué? Del arco de la aorta, para ascender hacia la parte medial y superior y ascender por el surco tráqueo-esofágico, para inervar desde el punto de vista parasimpático la glándula tiroides. Entonces la inervación de la glándula tiroides está por ramas del nervio vago, principalmente por el nervio laríngeo recurrente, y también por el laríngeo inferior, superior, que va a irrigar sobre toda la parte inervar, la parte superior de la glándula tiroides. Y desde el punto de vista parasimpático no vemos aquí, pero generalmente se encuentra en la parte superior el ganglio simpático cervical superior, el ganglio simpático cervical medio y el ganglio simpático cervical inferior, que junto con la primer nódulo o ganglio torácico va a formar el ganglio estrellado. Y aquí a este nivel, donde ves la bifurcación, se va a encontrar el cuerpo y el globos carotídeos, que tienen varios receptores y quimioreceptores. Entonces esta es pásale para adelante para ver todo lo que puede pasar. Entonces la importancia de... A ver, aquí, regresa hasta esta. Fíjense aquí el origen de la glándula tiroides. Entonces por eso tenemos que pensar cuando un paciente tiene alguna lesión,
en la parte media del cuello, sobre todo de la parte del proceso quifoides hasta lo que es la sínfisis de la mandíbula. Si hay una lesión que está ocasionando aquí una deformación o una alteración que puede ser anormal, pensar que puede ser una lesión de la glándula tiroides, que su transcurso de su fase embrionaria va a localizar sobre todo aquí a nivel de la segunda y tercera anillo traqueal, pero va a discurrir precisamente del foramen ciego de la base de la lengua, de la raíz de la lengua, va a descender por detrás de lo que es el hueso yoides, igual va a descender por la cara anterior del cuello, y en su trayecto puede dejar tejido tiroideo ectópico. Por eso a veces cuando un paciente que tiene cáncer de la glándula tiroides, tenemos que hacer un gamagrama tiroideo para tratar de identificar tejido tiroideo ectópico. Y si el paciente tiene un cáncer, pues tratar de quitar todo ese tejido que pudiera en un momento dado estar ubicado en lo que es el trayecto del recorrido de la glándula tiroides hasta que queda ubicado precisamente aquí en el segundo y tercer anillo traqueal. Aquí tenemos lo que es una quiste tirogloso. Entonces este quiste no más quitar aquí, tenemos que ir hasta la base de la lengua y aparte quitar lo que es el cuerpo del cartílago, digo del yoides. ¿Por qué? Porque si dejamos tejido residual, este paciente puede tener recurrencia de ese quiste tirogloso. A ver si le para adelante. Vamos a ver cómo tenemos que explorar. Ya tenemos, ¿cuánto faltan? 10 minutos. Aquí la patología más frecuente son los huesos y los cánceres, y tenemos que hacer sobre todo ultrasonido.